Y buenas noches a la gente de todo el mundo que está con nosotros. Veo que hay muchos oidores. Yo soy Katia Schmidt, shadarica en España, para España, y me place mucho moderar la primera mesa redonda del primer coloquio de los shadarimes en línea. Sería mucho mejor y más gustoso estar en Jerusalén ahora mismo, en cuerpo y en alma, ama como ya dicho Brian, en esos tiempos oscuros, es más colay ayuntarnos aquí en línea para poder hablar, empezar conocimientos nuevos, intercambiar ideas y, ¿por qué no?, escuchar buena música también. Ringrazio mucho por todo el laboro y ayuda en la organización de este coloquio de los shadarimes, emisarios o ambasadores de la cultura sefardí, como ya nos explicó Brian, y especialmente a lo que nos dedicamos es ladino o judío o judesmo, judeo español o nuestra lengua, como queráis llamarlo. Y primero quiero agradecer a Brian Kirshen, nuestro querido capo o Shadar Bashi, y a nuestros queridos amigos Eliezer Papo y Tina Rutesediel de la Autoridad Nacional de Ladino por apoyar este proyecto y por confiar en nosotros. ¿Mm? Este venimiento no sería posible sin la ayuda de nuestro querido Marcelo Benveniste, que aprontó toda la parte técnica y tecnológica. Ahora hay que saber de todo de este evento y nuestras queridas Shadarás Alicia Cisoras y Liliana Benveniste que aparejaron las conversaciones de a mañana y el jueves. Además de nuestros oidores, sean muy bienvenidos y bien hallados y nuestros panelistas convidados que están aquí con nosotros en esta hora, Marie Christine, Jelko, Marta y Beta. Malorosamente, debería estar con nosotros también Karen Charjón. Ama por razones de salud, en esta ocasión no pudo conectarse hoy. ¿Sí? La echamos de menos porque nos manca aquí en esta sesión y vamos a decir algo cuando venga su turno. Y en las próximas 2 horas, más o menos, vamos a conversar con todos vosotros sobre el género de cuentos en ladino y la preservación de la cultura sefaradí. Cada uno nos va a hablar como unos 15 puntos. Y después tendremos unos 5 punticos para vuestras demandas y después al final de todo haremos otro turno de preguntas, demandicas vuestras, comentarios, reacciones que queremos sentir. ¿Mm? Es un verdadero honor abrir este Moabed con nuestros maravillosos invitados con una reflexión acerca del género de cuentos, también llamados consellas, consejicas, leyendas, relatos, parábolas, en hebreo, Masiyot o Meshalim o Maiseles en Yiddish, Midrashim, etcétera, etcétera. Cuando vine a España en 2003, hace tiempo, para estudiar la cultura sefaradí con profesor Jacob Hassan, de bendita memoria, quise estudiar cuentos en judeo español. Después me puse a estudiar los textos rabínicos y solo escribí algunos artículos sobre los cuentos que topí en la literatura rabínica. Desde 2018 laboro en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, España, una institución pública española en la que se hacen los estudios sefaradíes desde que en los años 70 o 80 del siglo pasado el profesor Jacob Hassan, que en paz descanse, empezó un estudio sistemático de lengua y literatura judeo-española. Unos años atrás, también laboraba como profesora en las Universidades de Salamanca, Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad Complutense de Madrid. El estudio de la cuentística sefardí siempre me parecía interesante y esmoviente, que es un tema que llega al corazón. Y por ello, un año atrás, pedí un proyecto de investigación al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y Agencia Estatal de Investigación de España y
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Unión Europea. Unos meses atrás recibimos buenos haberes. Nos dieron el proyecto que tiene el título Narraciones sefardíes, edición, estudio y creación de un primer catálogo digital. ¿Mm? Así que nos pusimos a laborar en ello. Somos un equipo de 10 investigadores, 4 personas de España, que somos yo, María Sánchez Pérez, Elisa Ortega Martín e Ignacio Ceballos Viro, todos hispanistas expertos en estudios sefardíes, 4 de Israel, Eliezer Papo, Anabela Esperanza, Dudu Rothman y Claudia Rosenzweig, especialistas en ladino, ama también en yiddish y cuentística hebrea. Uno de Polonia, que la tenemos aquí, que es Marta, y uno de Francia, Jelko, que también está hoy con nosotros. Los dos especialistas en estudios sefardíes que hoy conoceréis aquí. En los próximos 4 años vamos a hacer en junto pesquisas con cuentos judeo-españoles. Hoy os quiero contar en líneas generales cuál es lo que queremos hacer con este proyecto. No va a ser un spoiler, vamos a decir algo, no quiero hablar demasiado, que hay mucha gente que aquí quiere hablar. Y como es sabido, las narraciones judeo-españolas se preservaron en fuentes escritas sefardíes, publicadas fundamentalmente en letras hebreas Rashi, ama también en caracteres latinos, sobre todo los escritos del siglo XIX y XX y XXI. Y también se transmitieron oralmente de generación a generación. Así los cuentos populares fueron recopilados en transcripciones y grabaciones de audio o video. Quiere decir que en el proyecto estudiaremos este prolífico género literario y vamos a pesquisar cuentos populares, cuentos rabínicos, leyendas, fábulas, historias de los santos o hagiografías, obras historiográficas, recreaciones de narraciones bíblicas, midrashim agádicos, obras literarias cultas o colecciones de cuentos. Y otros materiales si vemos que es interesante. A pesar de ser uno de los géneros más populares, tanto entre los autores sefardíes como entre los meldadores ladinoparlantes, en el contexto de la literatura sefardí, las narraciones en judeo-español no se estudiaron sistemática o suficientemente por los investigadores, es decir, se ha hecho mucho trabajo hasta ahora. Solo quiero mencionar 2 profesoras de todos nosotros, que es la profesora Elena Romero y profesora Pilar Romeo, que han contribuido muchos textos valiosos de cuentística sefardí. Ama, ainda hay mucho por hacer y por eso pensamos que la contribución de nuestro proyecto es completar el conocimiento que ya tenemos y llenar este vacío a través de un estudio sistemático y producción de ediciones de narraciones judeo-españolas y sobre todo la creación de un catálogo digital en el que se depositarán las muestras de este género literario, que es uno de los resultados del proyecto propuesto. Como sabemos ahora que se hace mucho de humanidades digitales, sabemos que nos place tener los cuentos, los proverbios, todo lo que trabajamos, verbos, en línea. Y esto es nuestro punto prioritario que queremos conseguir con este proyecto. Bueno, queremos meter tino a las narraciones que nos llegaron tanto en fuentes escritas, como dije, orales y también audiovisuales en judeo-español, obras literarias cultas como, por ejemplo, Ben Amelech, Beanazir y Sendebar, que son 2 obras clásicas en los que yo estoy elaborando durante muchos años y ahora les vamos a poder publicar y todo esto. Otras obras patrimoniales religiosas, por ejemplo,
yo he trabajado muchos escritos rabínicos y allí se topan los cuentecicos con moral, con musar, y es una parte importante que también queremos ver en literatura de moral, por ejemplo. Ama también en géneros modernos y seculares como prensa periódica, narraciones de autor y, como siempre, cuentos populares y producción cuentística contemporánea que existe. Los puntos principales del proyecto son editar y estudiar las narraciones judeo-españolas que aparecen en estas obras, encontrar sus paralelos, porque sabemos que tenemos muchas versiones de un mismo cuento, y analizarlas desde una perspectiva comparativa. Por eso tenemos especialistas tanto en ladino como también en yiddish y en hebreo para poder, por lo menos, a lo manco, empezar a ver cuáles son los paralelos en estas lenguas judías. Queremos también digitalizar y catalogar las narraciones editadas y estudiadas con el buto de crear y hacer disponible un repertorio del relato judeo-español, un repositorio de diferentes versiones y metadata relativos a tipología, motivos, autores, recopiladores, informantes, narradores de cuentos, entre otros temas. Fina agora, existe un solo catálogo que se ocupa del relato judeo-español. Se llama Types and Motives of the Judeo-Spanish Folktales, publicado por Regineta Habusha en 1992. Este catálogo es un repertorio exclusivo de cuentos orales o populares, conocidos y recogidos fina esta data. Eso significa que todas las grabaciones de audio y vídeo producidos después de 1992 no se topan en el catálogo. Las novedades que presenta nuestro proyecto son añadir los relatos y cuentos judeo-españoles contenidos en la producción literaria escrita, aportando un nuevo corpus de narraciones que no se conoció fina agora. Segundo, sumar el corpus de cuentos orales en judeo-español conocido después de 1992, aportando datos adicionales acerca de las grabaciones de audio y visuales de los informantes y narradores sefardíes. Y tercero, anotar en el catálogo digital las referencias a la bibliografía existente hasta ahora dispersa en multitud de publicaciones individuales en papel, no en línea. El proyecto contará con colaboración entre cuantos investigadores, proyectos e instituciones de estudios sefaradíes, hispánicos y judíos, aplicando una metodología de literatura comparativa, filología, folclore, estudios de género y humanidades digitales. Esta colaboración mostrará un nuevo corpus que no se conocía fin a nuestros días y conocimientos nuevos sobre los cuentos. El catálogo digital será una nueva herramienta para topar diferentes versiones de los cuentos en línea y preservar este patrimonio cultural tan importante de los sefaradim. Dentro de esos 4 años, organizaremos un workshop sobre las iniciativas digitales en la documentación y preservación del cuento en general, no solo el de ladino, también el ladino, obviamente, en Israel o en Francia, y organizaremos también otra conferencia grande sobre el relato judeo-español en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. En esta mesa redonda me place anunciar que este proyecto va a tener también impacto y en las comunidades latinoparlantes, que es esta plataforma precisamente, y que planificamos actividades más allá de la academia, como por ejemplo celebraciones de contaderos y contaderas de cuentos en ladino, y por eso queremos convidar a los que quieren participar en la documentación de las versiones actuales de los cuentos que se transmiten en los medios digitales, por ejemplo, ¿sí? O en plataformas sociales como YouTube, que tenemos mucho material nuevo en los últimos años.
No quiero dar más detalles porque sería un spoiler, ya que solo empezamos con este proyecto. Creemos que va a dar visibilidad al legado literario sefardí en general y al género de consejicas en particular, y esperamos que el proyecto tenga buena reushita y que sea una contribución importante para la preservación de cultura sefaradí. Si tenéis demandicas, aquí estoy y voy a responder con mucho placer. Em, ajá, Miriam, Miriam, ¿te puedes poner en que te escuchamos la voz? Este catálogo estará disponible para todos. Este es el punto Esta principal. era la demanda. Sí, Sí, René Martín, sí. ¿se puede Mm, acceder cada cuento o solo ver los nombres de los sí, cuentos? ahora mismo el catálogo ainda no existe, estamos construyéndolo, ¿sí? Tenemos una muy buena ayuda y apoyo de técnico en el trabajo donde yo trabajo, en nuestro Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y de Oriente Próximo. Hace 2 años atrás se fundó un laboratorio de humanidades digitales. Y allí ya hablé yo en los últimos años con la jefa de esta unidad, cómo podríamos realmente ofrecer este conocimiento en línea. Por supuesto, en primero vamos a hacer los primeros 2 años del proyecto, vamos a coleccionar los datos y ponerlo en este catálogo provisional y vamos a abrirlo al público como un experimento después de primeros 2 años. Y si el proyecto tiene reushita buena, al cabo del todo el proyecto, dentro de 4 años, vamos a poner, con la ayuda de Dios Santo, el catálogo digital abierto para todos los públicos. Van a utilizar los cuentos recogidos en la ley palestina en Tetuán. Sí, lo tenemos pendiente. Sí, Oro. Tenemos que, mira, Oro es buena persona para echarnos una mano o te pediremos consejos y que tú tienes mucho conocimiento. Hay varios problemas, porque claro, hay tantas recopilaciones y en diferentes transcripciones que sí, vamos a intentar a incluir por lo menos en estos primeros 4 años lo que podamos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de este punto. Yo me voy a apuntar porque es una demanda muy buena para ir pensando sobre ella. Además, sí, tenemos en mente todo lo que ya se publicó también, ya que se trata de esto, ofrecer tanto los textos en Rashi si los hay, o las transcripciones, o las grabaciones, o los vídeos, o el soporte que tengamos. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona en la realidad. Esta es el punto y la idea principal. ¿Mm? Gracias.